Es Javier Pérez Jiménez. Ha sido por años uno de los hombres fuertes de la banca privada de Andorra en Uruguay. Hace poco, a través del semanario Hildebrand en sus 13, se conoció sobre su testimonio de colaboración en el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios peruanos. Testimonio en el que este señor relata con lujo de detalles cómo Andrés Petingo Sanguinetti, hermano del expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, pues pedía aperturas de cuentas especiales en ese banco presentados por Odebrecht. ¿Por qué cobra especial relevancia este caso? Porque algunas de esas cuentas abiertas en la sucursal de la banca española en ese país tienen precisamente que ver con involucrados en el caso del tren eléctrico aquí en Perú. Karina Novoa y Cristian Loaiza con emails exclusivos de Frances Javier Pérez, así como de otros documentos que prueban el soborno desde Uruguay. Jamás, y lo puedo decir por mi vida, por Dios, jamás saldrá un centavo de coima para Alan García. Este es el lavajato en el gobierno aprista. Tren eléctrico con coima. Conferencia pagada con dinero negro de la Caja 2. Camiones alquilados a Odebrecht por el hijo del exsecretario de Alan García. Cuentas offshore en Andorra y ahora los nexos financieros para el pago de sobornos precisamente en Uruguay para funcionarios del segundo gobierno aprista. Vinculación que hoy adquiere importante relevancia. Sí, bueno, Uruguay es una especie de paraíso bancario, sigue siéndolo. En el 2017, Frances Pérez, exgerente general de la banca privada de Andorra en Uruguay, le contaba mediante videoconferencia a la Fiscalía el mecanismo que usó para abrir cuentas a exfuncionarios peruanos a pedido de Odebrecht. ¿Y cómo era captado el cliente extranjero para BPA? Era presentado por Odebrecht, no era captado. Nosotros no captábamos, era Odebrecht que nos los presentaba. ¿Cómo los contactó? Las medidas de seguridad utilizadas con sus clientes peruanos y el seguimiento que realizó Frances Pérez de las inversiones de todos los exfuncionarios que recibieron dinero de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Panorama tuvo acceso a los documentos, las pruebas que sustentan su testimonio. Estos son documentos de la banca privada de Andorra y un correo electrónico de Frances Pérez Jiménez del 4 de octubre del 2012. El asunto es orden de compra del cliente Ulton. ¿Qué es lo que dice? Hola Lola, voy a intentar que el cliente me lo mande entre hoy y mañana. El tema es que este cliente es peruano y no le gusta mandar mucha cosa por correo electrónico por un tema de seguridad para ellos. Jorge Cuba, ex viceministro en el gobierno aprista, ahora en prisión por recibir de Odebrecht $7 millones de coima por el tren eléctrico, contó al Ministerio Público lo cercano e importante que era Frances Pérez en la trama de corrupción en esta mega obra del segundo gobierno aprista. Este es el testimonio de Jorge Cuba. En un primer momento fue desechado, pero luego reactivado por el equipo especial de la Fiscalía liderado por Rafael Vela. Este testimonio fue revelado por Panorama hace algunas semanas, pero ahora trataremos el tema específico de Frances Pérez. ¿Qué es lo que dice Jorge Cuba de Pérez? Este banquero era presentado a los funcionarios peruanos por el director del proyecto en el que se había pactado el pago del soborno. Para el caso de la línea 1, es decir, el Metro de Lima, fue presentado por Carlos Nostre. Él mismo ha confesado que abrió y manejó las cuentas en el Banco de Andorra del viceministro Cuba, de Miguel Atala Herrera, ex vicepresidente de Petroperú durante el gobierno aprista, las cuentas de Santiago Andrés Chau Novoa, miembro del Comité de Licitación del Metro de Lima, y de Juan Carlos Ceballo Ugarte, expresidente de Ocitran en el mismo gobierno de García. Informe Policía de Andorra, Juan Carlos Ceballos Ugarte,
El señor Ugarte arriba a la entidad bancaria recomendado por Odebrecht, socio estratégico. Todos los detalles de la conexión uruguaya con los exfuncionarios del gobierno aprista que recibieron sobornos de Odebrecht y el papel que también jugó Andrés Sanguinetti, más conocido como Betingo, hermano del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Documentos y testimonios exclusivos aquí en Panorama. Para sus amigos, Frances Pérez Jiménez es Cisco, un hombre elegante, de cabello negro, acostumbrado a frecuentar exclusivos hoteles y restaurantes durante sus viajes al Perú, que en total fueron 36. Era el gerente general del Banco de Andorra en Uruguay entre los años 2006 y 2010, la sucursal financiera vinculada a exfuncionarios del gobierno aprista que recibieron pagos ilegales de Odebrecht. Persona jurídica Amarín Investment INC. Beneficiario Miguel Atala Herrera. Motivos para abrir una cuenta en la banca privada de Andorra. Inversión con inversores brasileros. Hace 3 meses, Panorama publicó el testimonio de Jorge Cuba, encarcelado por las coimas en el tren eléctrico. Ahí aparecía ya el nombre de quien abrió las cuentas bancarias desde Uruguay, donde se depositaron los sobornos. Frances Pérez, conocido también como Cisco. Uno de los banqueros que venía al Perú para tramitar los pagos que hacía Odebrecht a funcionarios peruanos era Frances Pérez. Manejaba las cuentas de Odebrecht y los clientes presentados por Odebrecht para el pago de sobornos. El banquero llegaba al Perú según la delación de Cuba, con todos los formatos listos para ser llenados y firmados. Según el ex viceministro, los apoderados o titulares de las cuentas eran en realidad testaferros, personas de extrema confianza del funcionario sobornado. Es decir, la coima llegó para alguien más. No tenían por qué saber Alan García de ese tema. Y evidentemente no lo sabía porque si no, ¿cuál sería la razón por la cual Odebrecht, Barata, Nostre estarían negándolo hasta el día de hoy? Es evidente que están buscando entonces armar un caso ficticio. Estos son, en exclusiva, los documentos con los que se constituyeron las cuentas y empresas offshore de 5 implicados en los sobornos entre el 2006 y el 2011. Ahora, con los documentos que lo corroboran. Miguel Atala Herrera, ex vicepresidente de Petroperú durante el segundo gobierno de Alan García. Él recibió $1.300.000 de Odebrecht en su cuenta de Andorra. Este es uno de los documentos que firmó Atala para crear la empresa offshore Amarín Investment para realizar transferencias por $1.300.000 de Odebrecht. Según la Fiscalía, Miguel Atala firmó acuerdos de directorio que permitieron adendas entre Petrobras, Petroperú y Braskem para favorecer a la empresa petroquímica de la constructora brasilera que pretendía hacer negocios en nuestro país. Mi patrimonio es suficiente como para yo recibir un sol de nadie. Se trata de un cuestionario confidencial que identifica el nombre del beneficiario, los supuestos negocios que se pretendían realizar y las operaciones previstas. A través de esta offshore, Atala habría planificado recibir entre $1 millón y $10 millones, según la información que él mismo proporcionó. Con este correo electrónico de Frances Pérez se da luz verde a una de las transferencias de Odebrecht a la cuenta de Atala, en este caso por $300.000. En este correo, otro funcionario del Banco de Andorra ofrece detalles de esta transferencia. No dice cuál es el motivo del depósito, pero señala que Betingo les informó desde Brasil que tenía el correspondiente contrato de respaldo. Andrés Betingo Sanguinetti es el otro personaje clave en esta trama, el hermano del expresidente de Uruguay,
Julio María Sanguinetti. José Américo Espino, en la que es este abogado brasileño que le pagó estos $100.000 a Alan García por la conferencia en San Pablo, es el mismo que señaló a Andrés Sanguinetti, que es el hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, como el principal apoyo de Odebrecht en Uruguay a través de la banca privada de Andorra, que tenía una sucursal de su banco aquí en Montevideo. Andrés Betingo Sanguinetti es bastante conocido en Uruguay. Es dirigente del Club Atlético Peñarol, actual campeón del fútbol uruguayo. Fue extraditado a Andorra el 2017. Era el funcionario de la banca de Andorra en Uruguay que llevó a Odebrecht como cliente a esta entidad financiera y presentó a varios funcionarios peruanos acusados de recibir sobornos. Odebrecht era cliente del banco. El gestor de Odebrecht era Andrés Sanguinetti, es quien trajo a Odebrecht al banco. Pero yo no era el gestor, era Andrés Sanguinetti el gestor. ¿Conoce usted a Farish Miguel Atala Herrera? Sí. Betingo me avisa que es el primer cliente que nos presenta Odebrecht. Eso fue en el 2007. Betingo me avisa que bueno, si puedo viajar a Perú para visitar un potencial cliente, un cliente que quería abrir una cuenta en BPA. Betingo era el gestor, la persona que presentó a Atala, a Cuba, a Ceballos y también a Santiago Chau. Santiago Andrés Chau Novoa. Él integró el comité de licitación del tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima y fue suplente en el comité de licitación del tramo 2 en el segundo gobierno de Alan García. A su cuenta corriente en Andorra llegó un depósito de Aegon Group. Esta es una cuenta comprobadamente corrupta de Odebrecht. Chau aceptó ante la justicia la recepción de dinero sucio. En su caso, también a través de una cuenta abierta en el Banco de Andorra, en Uruguay, con los mismos personajes, Frances Pérez y Betingo. ¿Puede usted decirnos en qué circunstancias conoció a Santiago Chau Novoa? Pues lo mismo, fue referido por Odebrecht y tuvimos una reunión en el Novotel. Él mandó toda la información, se le abrió la cuenta, bueno, yo la transmití a Andorra y... Juan Carlos Ceballos Ugarte, expresidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte, OCITRAN. Él recibió 5 depósitos de una cuenta corrupta de Odebrecht. ¿Conoce usted a Juan Carlos Ceballos Ugarte? Sí, él vino a Montevideo, referido por Odebrecht. Él comentó que estaba haciendo unos trabajos para Odebrecht, que Odebrecht le había dicho que podría abrir una cuenta en BPA. Fue funcionario también del segundo gobierno aprista, ahora encarcelado en el penal de Ancón. Estos fueron los documentos que firmó en Uruguay, el contrato de apertura de la cuenta. En estos papeles se especificó que su cuenta fue abierta para recibir transferencias internas de la cuenta de Odebrecht. Fue presentado como socio de la constructora, según la documentación. Y al final, bueno, abrió una cuenta numerada en BPA y bueno, y ahí recibió los honorarios que le pagó Odebrecht. Juan Carlos Ceballos recibió sobornos de la constructora a cambio de la opinión técnica favorable de millonarias y cuestionadas adendas en la carretera interoceánica sur, tramos 2 y 3, cuando la obra ya estaba terminada, y por el Metro de Lima, según las investigaciones. Él vino a Montevideo, referido por Odebrecht. Él comentó que estaba haciendo unos trabajos para Odebrecht, que Odebrecht le había dicho que podría abrir una cuenta en BPA. Todos transitaban el mismo camino para esconder los sobornos, según la Fiscalía. Betingo los presentaba como clientes de Odebrecht y Frances Pérez realizaba todos los trámites. Se abrían las cuentas a personas políticamente expuestas, es decir, funcionarios públicos que buscaron a la entidad bancaria para el blanqueo de dinero. Según el testimonio de Jorge Cuba, los banqueros que manejaban cuentas en el Perú visitaban trimestralmente a sus clientes para informarles sobre los pagos que se habían realizado. Específicamente sobre Frances Pérez, dice que sus ingresos al país lo hizo indistintamente con pasaporte uruguayo y pasaporte andorrano, pues tiene ambos pasaportes.
Su permanencia, según el ex viceministro en el Perú, era entre 3 y 4 días, donde atendían, según agenda de citas, a clientes peruanos. Todos eran contactos que trabajaban con Odebrecht para algún proyecto u obra. Según este mismo testimonio, Frances Pérez se hospedaba siempre en alguno de estos 2 hoteles en San Isidro, a unas 3 o 4 cuadras del local de Odebrecht. Para que los bancos offshore, con los que Odebrecht tenía mucha confianza, aceptaran los sobornos con cifras mayores, anexaban contratos de consultorías elaborados por el banquero en coordinación con Odebrecht. ¿Se van a agarrar de qué tema? Han visto varios, han ensayado varios, pero se van a agarrar del tema del tren eléctrico. Y entonces, como allí hay un viceministro que es culpable de haber recibido dineros y su entorno, su personal administrativo, entonces van a tratar de focalizarse allí. En el Perú, cuando una persona se acoge a un proceso de colaboración eficaz, no corroboran lo que dice. La ley dice que sí, pero acá, pues en el Perú, la ley no se cumple, ¿no? No necesitan corroborar. Basta que uno diga, sí, yo le di a fulano, aunque sea mentira, no tenían por qué saber Alan García de ese tema. Y evidentemente no lo sabía, porque si no, ¿cuál sería la razón por la cual Odebrecht, Barata, Nostre estarían negándolo hasta el día de hoy? Es evidente que están buscando entonces armar un caso ficticio. Jorge Cuba ha involucrado a Alan García en este proyecto de colaboración eficaz como operador político para construir el marco jurídico para beneficiar a Odebrecht. Y de pronto sale una declaración así descolgada, dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de 20 millones. Entonces dicen, 20 millones menos 8 que le dieron al viceministro, los otros 12 deben ser de Alan García. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Todo tiene aquí una connotación política, Karina. Es clarísimo que están buscando simplemente objetivos políticos. No les interesa el resto. Lo que él dice es que Alan García armó la estructura jurídica que permitiera que hubiera el tren eléctrico. Claro, y él como delincuente que es, se aprovechó de eso para poder coimear. Pero ¿qué cosa querían? Que Alan García no sacara ninguna norma para sacar el tren eléctrico, entonces no habría tren eléctrico. Es la conexión Uruguay. La ruta del dinero de sobornos empezó en este país y por aquí quizá se llegue a todos los involucrados del lavajato del gobierno aprista.